Voy a continuar con ustedes una serie que domingos atrás hemos iniciado ya, que es la serie Renovados. Y hoy yo comparto con ustedes, siguiendo este tema de la serie Renovados, y comparto renovados para ser usados por Dios. Así es que quédese ahí con eso un momento, ahí en su corazón, y vemos lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Así es que ante todo te pido que me acompañes a orar ahí donde estás y digamos: Señor, te damos gracias en esta mañana. Te hemos alabado, te hemos exaltado, te hemos reconocido, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que es digno de recibir nuestra gratitud y nuestra adoración. En este momento, Señor, estamos sentados a tu mesa para recibir de ti, Señor, el alimento que nos das a través de tu palabra, que nos nutre, que nos desafía, que nos conforta y nos confronta. Señor, tu palabra es nuestro alimento para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así que, Señor, danos tu palabra en este día para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando acerca de la renovación tiene que ver o es el proceso de mejorar o restaurar algo que está deteriorado o que ha quedado obsoleto. Creo que nos familiarizamos con ese concepto. También renovar tiene que ver con volver a hacer algo como nuevo o restaurarlo a su primer estado. Eso tiene que ver con renovación. Entonces, nosotros necesitamos ser renovados en las manos del Señor para enseguida ser usados. Y vemos la palabra del Señor, la siguiente, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 20 y 21, y esta es la versión de la Biblia de las Américas. Voy a leer del verso 19, aquí está 20 y 21, pero voy a leer desde el 19. Dice la palabra del Señor: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora sí tenemos aquí el verso 20. Dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Dios, amados hermanos y hermanas, amigos, Dios desea usar nuestra vida de una manera muy, muy especial. Él desea usarnos a cada uno de nosotros. Tú y yo hemos sido llamados al aceptar al Señor, al reconciliarnos con el Señor, al tener una nueva vida en Cristo. Hemos sido llamados para ser la luz de este mundo, en medio de una generación que vive en oscuridad, que vive en tinieblas y sin esperanza. El Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos
luz en medio de la oscuridad, para que llevemos esperanza en medio de tanta devastación y tanto caos que estamos viviendo. Así es que esta es la razón por la cual necesitamos ser renovados y santificados para su servicio. Todo nuestro ser debe ser regenerado para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y este es un proceso que lleva tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que nosotros conocemos al Señor, Él nos ha salvado y entonces nuestra vida inmediatamente cambia. Sí sucede inmediatamente un cambio en nuestro interior, pero ese proceso de renovación, de cambio, de transformación en nuestra vida es un proceso que lleva tiempo, Y por cierto, que Dios necesita diferente tiempo en cada uno de nosotros. Tampoco podemos compararnos con alguien y decir, ay, mi hermano o mi hermana, mira, o sea, aceptó a Cristo y mira ya cómo está, cómo lo veo. Es un proceso que lleva tiempo en cada uno de nosotros. Un vaso o una vasija son esas figuras bíblicas que ahí leemos en la Escritura. La Biblia usa para ilustrarnos la importancia de ser un instrumento en las manos de Dios. El objeto de barro que es moldeado por el alfarero, ese objeto en la antigüedad, o esa vasija o ese vaso, era de mucha utilidad en la cultura antigua. No era como hoy en día, que hay muchas cosas, muchos utensilios que los tenemos en serie y que tú los encuentras a la mano. Muchos de ellos económicamente accesibles, cualquiera, tú puedes adquirir alguno de ellos. Bueno, en los tiempos de la antigüedad pues no era así. Había que fabricarse, había que hacerse a mano, ya sea de barro, de madera o de algún otro material, pero eran muy útiles. Y el Señor nos asemeja nuestra vida como una vasija o como un vaso que Él quiere usar. Y puede ser que aquí nos confundamos un poquito porque pensamos, es que Dios me va a usar a mí, o Dios me salvó porque me quiere usar. Y lo que yo quiero es que Dios me use y que lo haga pronto. O sea, me acabo de convertir y ya quiero ser esa vasija que Dios use, ese instrumento que Dios use y ser de bendición a otros. Y eso es bueno, es buena intención, pero el Señor tiene que trabajar con nosotros. Tiene que empezar a moldearnos, tiene que empezar a limarnos, a quitar algunas cosas que quizás no son muy útiles. El Señor tiene que empezar a cambiar, a renovar, a transformar nuestra vida, a renovarnos para entonces usarnos, para entonces poder ser nosotros ese instrumento, ese vaso. La siguiente, por favor. Nosotros somos esos vasos. La anterior, creo. Ahí, merito, gracias. Nosotros somos esos vasos en las manos de Dios. Somos instrumentos que Él quiere usar para revelar su amor y su propósito a otras personas, de manera
que le conozcan a Él a través de nuestro testimonio, de nuestra devoción y de nuestro servicio. Claro que Dios tiene la intención, la idea, el propósito de usarte. Claro que sí. Pero no va a renunciar a cambiarte, a renovarte, a transformarte primero. Porque cuando lo haga, entonces es que podremos ser un instrumento, un vaso, una vasija mucho más útil en sus manos para bendecir a otros. Para que tu familia que no conoce al Señor sea invitada a conocerle a través de ti, a través de tus testimonios, para que tus compañeros de trabajo, tus vecinos y todas las personas que no conocen al Señor, a través de ti, seas tú un instrumento en sus manos que refleje su amor, su compasión, su misericordia, su gracia, su aceptación, su perdón, que refleje su luz y que esas personas que están viviendo en oscuridad, en pecado, en tinieblas, sean también atraídos a la luz. Llegue también a ellos la esperanza, llegue también la oportunidad del cambio y la renovación en su vida, en su corazón. Ese es el plan y el propósito de Dios. Hay algunas frases que suenan muy bonitas, que a lo mejor tienen muy buena intención, que a lo mejor nosotros la recibimos y decimos, está bien. Por ejemplo, ven tal como eres. Dios te acepta tal como estás. Es verdad, pero podemos ir a Dios tal como somos, pero no quedarnos así. Una vez que hemos conocido a Cristo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nuestra vida, tiene que ocurrir algo en nuestro interior que se refleje hacia afuera. Porque no podemos decir que tenemos una nueva vida en Cristo y vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo. Dios te recibe tal como eres, sí. Dios nos recibe tal como nosotros estamos, con pecado, en tinieblas, en la oscuridad. Claro, Dios no está esperando que lleguemos a Él limpios y perfectos. Él está esperando que lleguemos así como estamos, solamente con un corazón quebrantado y dispuestos para decirle, Señor, aquí estoy. Este es el desastre de mi vida. Esta es la condición en la que estoy y no he podido hacer nada para salir de ahí. Así es que ayúdame, Señor, interven tú en el caos de mi vida, haz algo. Entonces sí podemos ir al Señor tal como estamos. Entonces sí, Dios nos recibe tal como somos y como estamos y en la condición. Pero el plan y el propósito de Dios es no dejarnos en esa condición. Y también debe ser la nuestra, por cierto. Yo no puedo recibir a Cristo y venir y sentarme y decir, aquí estoy. Ya cumplí mi parte, ahora todo te corresponde a ti, Dios. No, hay responsabilidades, hay pasos, hay decisiones, hay cosas que yo tengo que hacer en esta nueva vida ahora en Cristo. Así es que nosotros somos esas vasijas, esos vasos en las manos del Señor. Y leíamos ahí hace un momento en Timoteo, 2 de Timoteo 2:20, esos vasos o esas vasijas que tienen esos dos usos, para honra y para deshonra. Ay, caray, ¿cómo está eso? Dice ahí 2 de Timoteo 2:20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Pablo está enseñando aquí a Timoteo que en la gran casa de Dios existen dos tipos de vasos.
Dos tipos de vasijas. Algunos son vasos preciosos de oro y de plata. Pero otras vasijas son para usos humildes y poco valorados. Y en cuanto a esto, las mujeres podemos identificar muy bien. Porque a lo mejor tenemos ahí en casa unas vasijas muy bonitas, muy lindas, muy valoradas y las tenemos para momentos especiales. Esas no se tocan, esas están ahí, muy bien. Pero tenemos otros trastos, otras vasijas, otros vasos que si se cayó, si se despostilló, es que ese no era de cristal cortado, ese no era de Princess House, ese era de peltre. Y como que los menospreciamos y decimos, no, pues se despostilló, pero está bien, no importa. Ese no le tenía como tanto cariño y tanto valor. Pero cuando se rompe uno de los que tenemos ahí que nos duele, ay Dios mío, nos metemos en algún problema, ¿verdad? Y andamos todo el tiempo pensando en eso. Bueno, ubicamos de esta manera que en la gran casa de Dios hay estos dos tipos de vasos, estos dos tipos de vasijas. Y quizás esos que son para usos humildes y poco valorados, pues nosotros no los estimamos mucho, ¿verdad? En la antigüedad, las personas usaban toda clase de vasijas de barro y de madera, para fines no muy honrosos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por decirlo de esta manera, había esos trastos, esas vasijas que por ejemplo se usaban en el baño, para la basura, para desechos, vasijas para la limpieza diaria, como todavía hoy tenemos, mientras que otros vasos eran usados para ocasiones muy especiales. Ahora, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios quiere usarte para ser una vasija muy honrosa. Dios no te quiere usar para que seas un trasto viejo, para que seas algo que ande ahí rodando. No, Dios quiere usarte para que seas una vasija muy honrosa, un vaso de distinción, valorado y apreciado por contener nada más y nada menos que compartir la imagen de Dios misma. Tú y yo portamos la imagen de Dios misma en nuestro diseño. Entonces, Dios quiere usarte para que tú seas un vaso muy honroso. ¿Por qué? Porque contienes su imagen. La siguiente, por favor. ¿Qué clase de vaso quieres ser tú? ¿Qué clase de vaso quiero ser yo? ¿Un vaso de distinción o un vaso común? De esos que se usan para la limpieza y que no son tan valorados. ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? Dios quiere que seas un vaso de honra, una vasija que dé honor a su Hijo Jesucristo y dé gloria a su santo nombre. Ese es el propósito, el plan de Dios para usarte a ti, para cambiarte a ti, para transformarte a ti, para renovarte a ti y a mí, obviamente. Porque Él quiere que seamos un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Y hay una característica muy especial que debe de tener esa vasija, que debe de tener ese vaso. Y es, amados hermanos y amigos, que ese vaso debe ser limpio. Segunda de Timoteo 2:21, la siguiente, dice:
Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De toda esa vida de pecado que teníamos antes de conocer a Cristo. Piensa en un momento en tu vida antes de conocer a Cristo y las cosas que tú practicabas, el lenguaje que tú hablabas, los pensamientos que tú tenías, las acciones que tú hacías, los lugares que tú visitabas y todo eso que tú practicabas antes de conocer a Cristo. Bueno, de todas esas cosas tenemos que apartarnos, tenemos que olvidarnos, tenemos que dejarlo atrás y tenemos que vivir entonces conforme a la vida que ahora conocemos y que ahora debemos de estar practicando. Por eso es que yo decía hace un momento, no es conocer a Cristo y venir y sentarme en la silla, en las bancas de una iglesia y decir, ya, aquí estoy. Ya conocí a Cristo, entonces ya que Cristo haga todo lo que tenga que hacer. Yo aquí estoy, yo ya cumplí. No, nosotros tenemos que ir también dando pasos, ir dejando y renunciando al pecado, al pasado, a todo lo que no agrada a Dios y a todas esas cosas que nos separaban de Dios, pero que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, tenemos que ser una nueva criatura y vivir conforme a esa nueva criatura, a esa nueva naturaleza. No podemos estar viviendo igual que como vivíamos antes de conocer a Cristo, porque eso no corresponde entonces a nuestra vida, no corresponde entonces a nuestra realidad. Entonces, en primer lugar, ese vaso, esa vasija tiene que estar limpio, hermanos. No se trata del vaso, no se trata de mí, sino que se trata de lo que contiene ese vaso, de lo que hay en ese vaso, de lo que se ha depositado en ese vaso. Tú y yo somos vasijas que contienen el mensaje de verdad, ese mensaje de esperanza en Cristo. Somos esas ánforas que han sido llenas de su amor y de su esperanza. Somos una fuente donde Dios ha depositado su agua de vida para que podamos compartir con los sedientos y los necesitados. O sea, no se trata de mí, se trata de aquel que me llamó, que me está renovando y que ha depositado algo en mí. No se trata del vaso, se trata de lo que hay dentro de ese vaso. Por eso es que debo de cuidar que ese vaso esté limpio. Esto es lo primero que debo de cuidar, limpiarme y apartarme de todas esas cosas, porque lo que se ha depositado en mí ha sido vida, ha sido esperanza, ha sido luz, ha sido gracia, ha sido amor, ha sido aceptación, ha sido la misma palabra que transforma y que renueva a todo aquel que recibe esa salvación que un día tú y yo recibimos. Y que esa obra que ha sucedido y que está sucediendo en nuestra vida viene a hacerla el Espíritu Santo en nuestro corazón, y que sí le lleva algo de tiempo. La siguiente, por favor. Dios puede usar, hermanos, un vaso marcado
por un pasado, como decía hace un momento, que muchos de nosotros ni siquiera lo imaginamos. Dios puede usar esos vasos marcados por ese pasado, marcados por el sufrimiento, por las heridas, por los golpes de la vida. Dios puede usar vasijas que no tienen gloria y atractivo en sí mismo. Dios incluso puede usar vasos que ya han sido desechados, que otros ya los tiraron o ya los dejaron de lado y ya dijeron, esta no vale la pena usar más esa vasija o ese vaso, y es desechado. Pero Dios puede usar ese vaso para mostrar su poder y su amor a pesar del vaso. Quizás tenemos una vajilla muy linda, muy bonita, pero nosotros seguimos usando esa vasija que todavía ya como que debiéramos de desecharla. Pero es que, hermana, cuando yo cocino el arroz ahí, me queda especial. Nada se pega, todo me queda muy bien. Así es que yo no voy a desechar esa vasija, yo no la voy a tirar porque para mí todavía es útil. Y a veces tenemos otras que tienen menos tiempo con nosotros, pero decimos, no, esa no me funciona muy bien, así es que ahí la voy dejando. Bueno, el Señor no es como nosotros. Y Dios puede usar un vaso que tenga marcas, un vaso que tenga abolladuras, un vaso que esté despostillado, un vaso que esté raspado, inclusive un vaso que ya haya sido desechado, que ya alguien haya dicho, este ni vale la pena. Aquí mejor ya que se quede olvidado. Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque Dios es capaz de usar ese vaso con marcas, de usar ese vaso con raspones, de usar ese vaso despintado, pero Dios es capaz de usarlo para su honra, porque no se trata del vaso, se trata de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Así es que la condición de tu vida y tu pasado, hermano, hermana, no es una limitante para Dios. Dios no te desecha, Dios es capaz de levantarte y de cambiarte, de transformarte para entonces usarte. Pero el requisito es no que seas perfecto, no que el vaso no tenga ningún defecto, sino que ese vaso esté limpio. Puede estar abollado, puede estar raspado, pero tiene que ser un vaso limpio. A pesar de las marcas, esos vasos deben de estar limpios. Dios nunca usará un vaso sucio. Eso sí, nunca va a usar un vaso que está sucio. Dios no podrá usar un vaso que está contaminado. La vasija debe estar limpia, debe de purificarse y consagrarse cada día, porque la gloria que contiene debe ser expuesta ante el mundo, que necesita ver la diáfana esperanza de vida que hay en Cristo. Las personas que están a tu alrededor tienen que ver a Cristo en ti. Tienen que ver la luz de Cristo en tu vida. Tienes que reflejar que tienes una nueva vida. No eres perfecto, no soy perfecta, pero el Señor está trabajando cada día en nosotros, y mientras más expuestas y más rendidas estemos a su propósito, a su voluntad, más oportunidad le damos a Dios de que Él trabaje en cada uno de nosotros y nos abra
esa puerta que da luz y nos hace ver dónde hay que corregir, dónde hay que limpiar, dónde hay que cambiar, dónde hay que renunciar, dónde hay que mejorar. Porque lo que el Señor ha puesto, hermanos, en nosotros es para compartir. Dios no ha puesto gloria en ti para que se quede ahí, en algo muy hermoso. Él no te ha llamado a ti para que seas una vasija puesta en una vitrina y que nadie te toque y que nadie te vea y que estés ahí guardadito siempre. No, el Señor quiere usarte. El Señor quiere, sí, claro, y lo va a hacer. Pero lo que Él más quiere es cambiarnos, es transformarnos, cambiar nuestra vida. Así es que no te limites y no te deseches tú por tu pasado, por tu condición, por lo que has estado pasando. Porque si Dios no te desecha, no te deseches tú tampoco. Y tampoco nosotros como familia y como iglesia desechamos. Alguien dijo alguna vez, y escuché esta frase, que la iglesia es el taller de reciclaje de Dios. Y me quedé y dije, bueno, a lo mejor y sí, porque el Señor es capaz de recoger lo que alguien ya desechó, que ya no dio un peso, y Dios lo transforma. Yo no digo lo recicla, sino que lo renueva, lo cambia, lo transforma, lo vuelve a su estado original y aún mejor, porque Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Segunda de Corintios 7:17 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú y yo tenemos grandes promesas. Tú y yo tenemos una palabra que liberta. Tú y yo tenemos la esperanza de gloria que nos ha sido dada. Entonces, yo tengo la responsabilidad de cada día ir al Señor y decirle: Señor, muéstrame, escudriña, Señor, mi corazón, mira lo que hay ahí. No sea que yo crea que ando en buen camino y resulta que estoy errada. No sea, Señor, que yo esté pensando que todo está bien y no está bien. Así es que tienes el permiso, Señor, de escudriñarme. Tienes el permiso de mostrarme qué es lo que está pasando en mi interior. ¿Qué pasos y qué cambios tengo yo que hacer? ¿Por qué? Porque, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Y yo quiero ser un vaso, Señor, que esté limpio. Un vaso que a pesar de sus situaciones tú puedas usar para tu honra. Así es que, Señor, toda contaminación, toda situación que no sea agradable a ti, Señor, muéstrame, porque yo quiero apartarme de ella. Yo quiero, Señor, poner mi corazón en ti, en tu propósito, en tu voluntad, y no quiero, Señor, que nada me aparte de tu propósito. Así es que hay que perfeccionarnos en esa santidad y en el temor de Dios. Tu vida, mi hermano, mi hermana, mis amigos, tu vida puede estar marcada por un pasado tormentoso. Tu condición puede estar limitada y escasa a los ojos de otro. Puede ser menospreciado, menospreciada, herido o herida por aquellos que esperabas que te aprobaran, que te cuidaran, que te protegieran. Pero eso no es un problema para Dios. Dios puede usarte para su gloria a pesar de tu debilidad o a pesar de tu pasado, pero necesitas estar limpio. Un vaso santificado no significa que sea perfecto. Santificado significa literalmente que ha sido apartado para, o consagrado para uso exclusivo de.
nosotros somos llamados a ser santos. Somos santificados. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados. Porque somos de uso exclusivo para el Señor. No es porque somos perfectos o no tenemos mancha o pudiera haber alguna jactancia en pensar y decir, yo toda la vida la tengo en la iglesia. Que se santifiquen y que se limpien todos aquellos que vienen de una vida pecaminosa, pero yo toda la vida he estado en la iglesia. Algunos dicen, soy cristiano desde el vientre de mi madre. Y como que hay cierta arrogancia en eso, en pensar que Dios se ha sacado la lotería pues con nosotros. Pero en realidad no es así. Todos nosotros somos propensos a fallar. Somos propensos a ceder a la tentación o al pecado. Entonces, no es que a Dios nos va a usar porque hemos sido perfectos niños de iglesia de toda la vida. No, Dios puede usar, sí, pero si yo no le permito que Él me cambie y me renueve, no va a ser tan efectivo como Dios va a usarme. Y puede ser que llegue una persona con un pasado señalado, tormentoso, devastado, y que Dios use ese vaso honroso, porque ha sido ese vaso quebrantado, humillado, rendido delante del Señor, diciéndole, Señor, mira el caos de mi vida, pero tú eres el que puede cambiarlo, tú eres el que puede intervenir. Y entonces entiende que ha sido santificado, que ha sido separado para uso exclusivo del Señor. Y aún más, perfecciona el Señor esa obra de santificación en nuestra vida a medida que nosotros le permitimos que lo haga. Así es que también aquí vemos la importancia de un vaso que tiene que ser aprobado por el Señor. Segunda de Timoteo 2:15, aquí está en pantalla. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y es que muchos tenemos la idea de que Dios nos use. Y pensamos que si Dios nos usa, todo va a estar bien. Y que ese debe de ser la meta o el fin. Pero más importante de que Dios nos use, tiene que ser de que Él nos apruebe. Porque de nada nos sirve que Dios nos use si somos reprobados. Porque Dios puede usar lo que Él quiera. Pero eso no quiere decir que me apruebe. Entonces lo más importante es saber y entender que yo quiero que Dios me apruebe. Que quiero que Dios vea, que conozca las intenciones de mi corazón y ser aprobado delante de Dios. Dice, procura con diligencia. La diligencia es una actitud de carácter que habla de determinación, enfocada muy en algo en particular. Esa es la diligencia. Y se procura con diligencia. Significa que estemos muy atentos y conscientes de la seriedad de servir a Dios. Que nos dedicamos con todo nuestro corazón, que somos diligentes, intencionales, que estamos muy atentos en eso para agradarlo en todo lo que hacemos. Y es que ser usados por Dios no tiene que ver con ser reconocido.
con ser visto, con ser aplaudido, con que otros me vean brillar, porque Dios me usa y Dios me hace brillar. No, la motivación de nuestro corazón en ser usados tiene que ser agradarlo a Él. Tiene que ser servirlo a Él, porque le servimos primero a Él. Somos útiles en las manos de Él. Aunque otras personas disfruten o sean bendecidos por nuestra entrega, nuestro servicio, pero lo primero que debe de haber en nuestro corazón es que lo hacemos para Él. Y ser aprobados por Dios requiere, en primer lugar, una definición clara de nuestro corazón. Ahí en nuestro corazón está la verdadera motivación. Ahí en mi corazón está la verdadera intención. Pudiera yo engañar a todo mundo con lo que digo, lo que hago, pero ahí en mi corazón, ahí donde Dios me conoce, donde Dios ve, donde Dios sabe, ahí Él sabe cuál es la intención, cuál es la motivación, por qué yo hago lo que hago, por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Está ahí precisamente. Así es que, ¿a quién vamos a servir? Esa motivación de mi corazón es para que yo piense, ¿a quién yo quiero servir? ¿A quién yo quiero agradar con mi servicio? Y en segundo lugar, ¿por qué queremos servir? ¿Por recibir el reconocimiento o el aplauso? ¿O porque realmente quiero agradar a Dios? Quiero servir a Dios. ¿Cuál es el propósito real y genuino en mi corazón? Solamente el Señor puede escudriñarnos, sí. Solamente el Señor puede mostrarnos, claro que sí. Pero yo tengo que ir al Señor con toda la disposición, con toda la intencionalidad y con toda la humildad para permitirle que realmente Él me muestre y que Él me haga ver que a lo mejor yo he estado errada y equivocada en alguna cosa y resulta que la motivación y la intención ha sido otra. Y Él me dice, hija, aquí está. Aquí tienes que corregir, aquí tienes que cuidar, aquí tienes que ver cuál es el propósito, a quién realmente estás sirviendo, a quién realmente estás agradando. Y entonces ver si realmente estoy siendo aprobada. ¿Es el Señor el centro de nuestra devoción? Eso es una pregunta que siempre debemos de hacernos todos los días. ¿Es Él el centro de mi vida? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Es el centro de mi devoción? ¿Es honrar a Jesús la razón por la cual anhelo hacerlo? ¿O es otra la motivación? Jeremías 18, verso 6. Jeremías 18, 6. Y esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y ya hemos escuchado algunas veces que tú y yo somos barro en las manos del alfarero. El alfarero trabaja con el barro. Y cuando Jeremías fue a casa del alfarero y observó lo que estaba pasando, se dio cuenta que el alfarero estaba trabajando con el barro. Y de repente la vasija que estaba formando se echó a perder en su mano. Y el alfarero no agarró la masa, el barro, y lo dejó tirado allá y dijo, este barro inútil que no sirve para nada, voy a traer más barro. No, usó ese mismo barro
y volvió a trabajar en él y empezó a formarlo hasta que hizo una vasija nueva, como él tenía, como era su plan, como él quiso. Y dice el Señor: ¿no puedo hacer yo con ustedes así como el alfarero hace con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Lo importante, hermanos, es que estamos en las manos del alfarero, que Él está formando nuestra vida. Y la vasija no le dice al alfarero lo mal que la está haciendo o cómo quiere que la haga. El alfarero es el que trabaja con el barro. El alfarero es el que ya ha visto esa vasija terminada, lista y usada. Es el alfarero el que ya tiene la visión, el que ya sabe lo que va a hacer. Desde que vio esa masa de barro inútil ahí, él ya pensó y ya supo qué iba a hacer de esa vasija, qué iba a hacer de ese barro, qué forma le iba a dar y cómo iba a ser usado. Así es que tú y yo somos ese barro en las manos del alfarero. Dios puede y quiere usarnos de una forma sobrenatural. Pero el propósito de este llamado que Él nos hace no es solamente para ser usados, sino para ser transformados. No te preocupes si tu vida se quebró cuando el alfarero estaba trabajando. Lo importante es que no te va a dejar. Va a volver a empezar. Y si la vasija se vuelve a quebrar, el alfarero va a volver a empezar. No importa cuánto tiempo, pero el alfarero no va a dejar de trabajar hasta que la vasija esté terminada. Hasta que esté satisfecho y diga: ya está listo. Así es que tú y yo somos ese barro en las manos del alfarero que quiere transformarnos. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, claro que sí. Y nosotros también queremos que Dios te use. Y yo quiero que Dios me use, claro que sí. Pero primero me quiere moldear. Primero quiere quitar algunas cosas que no son agradables a Él. Dios te quiere bendecir. Y nosotros también queremos que Dios te bendiga, claro que sí. Pero primero te quiere transformar. Dios quiere bendecirme a mí, pero primero quiere transformarme. Me ama tanto que no está dispuesto a dejarme tal como estoy. Dios te ama tanto que no te va a dejar así como estás. Él va a seguir trabajando en tu vida y en tu corazón. A la gran mayoría de nosotros nos atrae mucho la idea de ser usados por Dios para algo especial, para cosas grandes, donde brille, donde Dios me use en una manera sobrenatural. Es parte esencial de nuestra naturaleza. Es el deseo de ser útiles y está bien. Sentirnos que estamos logrando cosas importantes, está bien, es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, el deseo supremo de Dios para nosotros es no solo usarnos, sino moldearnos y transformarnos para que podamos ser entonces realmente más útiles y eficaces en los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque, queridos amigos y hermanos, Dios tiene planes
para nosotros que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado, que ni siquiera nosotros hemos pensado cómo Dios puede usarnos, cómo Dios puede cambiarnos, cómo Dios puede transformarnos, cómo Dios puede usar ese vaso o esa vasija para honra cuando antes ha sido deshonroso, cuando antes ha sido un trasto viejo y desechado. No entendemos y no está dentro de nuestra tan limitada capacidad para entender, pero la transformación de Dios y el cambio de Dios es real, es eficaz, es verdadero. Lo que tenemos que hacer es presentarnos delante de Él todos los días tan insuficientes y permitir que Él nos cambie, que Él nos transforme, que su mano esté en nosotros y sea capaz de formarnos, así como el alfarero con el barro, y decirle: Señor, aquí estoy y no voy a renunciar, no voy a cruzar mis brazos y decir: esta es mi vida y soy producto de ese pasado y soy producto de lo mal que alguien hizo o que dejó de hacer en mí. No, es decir: Señor, entiendo que hay una nueva vida en ti. Entiendo que hoy, Señor, tú puedes usarme. Entiendo que hoy tú estás dispuesto a renovarme antes que cualquier otra cosa. Y entonces el Señor no se hará esperar. El Señor actuará en nuestra vida. El Señor estará ahí, porque Él está esperando que tú y yo nos acerquemos y le digamos: aquí estoy, Señor. Yo no sé qué sucederá con mi vida, yo ni siquiera sé qué pasará el día de mañana, no tengo claro mi porvenir, pero Señor, yo sé que tú ya has visto esta vasija terminada. Yo sé que ya has visto este vaso que puede contener tu gloria, usado para bendición de otros. Pero Señor, antes que cualquier cosa, sigue renovándome, sigue transformándome y sigue, Señor, aprobándome delante de ti, delante de tu presencia todos los días. ¿Por qué no te pones de pie? Y terminamos este tiempo agradeciendo al Señor. Terminamos este tiempo presentándonos delante de Él así, realmente como Él nos habla, así como realmente permitimos que el Señor nos ministre, que el Señor nos redarguya, que el Señor realmente vea lo que hay en nuestro corazón y esa intención de nuestro corazón. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. No hay nada, Señor, que yo no esconda. No hay nada, Señor, que yo no trate de cubrir. Yo quiero que tú veas, Señor, todo. Yo creo que tú veas, Señor, mi corazón y las motivaciones. Yo quiero ser usada, Señor, por ti. Sí, es mi anhelo. Ser usada, Señor, como un vaso de honra. No quiero ser un vaso de deshonra. Señor, quiero ser usado como un vaso de honra. Que glorifique, Señor, tu nombre. Que, Señor, esté a la altura del llamado. Que esté a la altura de la dignidad que tú me has dado. Señor, me presento delante de ti tan necesitada de que tú intervengas en mi vida, en mi corazón, de que tú veas las motivaciones que hay ahí, Señor, pero sobre todo de que tú me renueves, de que tú me cambies, de que tú me transformes, de que realmente, Señor, yo viva una nueva vida en ti. De que realmente tenga la intencionalidad todos los días para apartarme de todo lo que a ti te ofende, de todo lo que no te agrada.
y, Señor, dedicarme diligentemente a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito, a hacer, Señor, cada una de esas promesas que has dado para mí una realidad. Señor, a ser esa mujer o ese hombre que puede ser ese vaso honroso para bendecir a otros, porque no se trata de mí, se trata de lo que has depositado, Señor, en mí. Y quiero siempre estar a la altura de ese llamado. Quiero estar siempre, Señor, en el centro de tu voluntad y de tu propósito. Quiero, Señor, que tú no me dejes ni un momento. Si soy ese barro en tus manos y se quiebra, se desbarata, no me deseches, Señor, sigue trabajando. Y forma, Señor, cada día. Forma cada día a Cristo en mí. Forma cada día cada una de esas cualidades que me permitan amar, que me permitan aceptar, que me permitan bendecir, que me permitan, Señor, ser el reflejo de tu luz. Donde quiera que yo esté, Señor, y que yo vaya, y que otros puedan ser atraídos a ti a través de mi servicio, a través, Señor, de mi entrega, a través de mi devoción a ti. Gracias, Señor, gracias. Dile, Señor, puedes usar mi vida, pero, Señor, puedes renovarme y puedes transformarme primero. Puedes, Señor, aprobarme antes que usarme. Por favor, gracias, gracias te damos, Señor. Tu presencia esté, Señor, en nosotros, y cada día tú nos hables en el nombre de Jesús. Gracias.